Bueno, el primer tema que vamos a comentar hoy es el tema de la pretemporada. Eh, vamos a charlar un poquito extensamente de este tema. El otro día, si lo recordáis, pues estuvimos hablando sobre la planificación o la periodización. Aquí tenemos a Sergio ya. Sergio, ¿nos escucha? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Eh, Hablamos un poquito sobre la periodización. Tuvimos aquí a Raúl Celdrán, nuestro amigo Raúl Celdrán. Y bueno, estábamos hablando de que la periodización básicamente son los padres, básicamente por la falta de evidencia científica hacia las planificaciones de entrenamiento, las más típicas conocidas, ¿no? El tema de periodización tradicional, la periodización por bloques y demás, de las cuales seguro que podemos sacar muchas cosas positivas, pero que el que entienda un poquito ¿cómo digo?, de bases de datos y demás, sabrá que hay pocos artículos que realmente desarrollan una planificación a largo plazo. Como mucho llegarán a una decena de semanas o un poco más y hasta ahí podemos contar, no demasiado más, ¿no? Entonces, el sentido que tiene la palabra pretemporada quizás cobre otra dimensión diferente a lo que siempre se ha llamado pretemporada, ¿no? Que era el periodo preparatorio general de una periodización tradicional o los primeros bloques en el caso de una periodización por bloques y lo mismo con las cargas acentuadas de Navarro o etcétera, ¿no? Al final un poquito así, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría comentar con mis compañeros qué es para ellos pretemporada y cuáles serían, entendiendo siempre de que siempre hay individualizaciones y de que cada persona es un mundo y de que nunca se debe, evidentemente, o no tiene por qué hacerse igual, aunque muchas veces la pretemporada sea eh, una serie de ejercicios concretos, que qué es para ellos pretemporada y cómo lo asumen con respecto a las personas que entrenan, ¿no? Y me gustaría empezar con Jesús, que lo veo ahí bastante concentrado, que me diga un poquito en qué se sale de la norma la pretemporada, por ejemplo, de un triatleta, que es la mayoría de deportistas que él lleva, ¿no? Sí, José, pues normalmente en el periodo que se le llama la pretemporada, pues se aprovecha para hacer un tipo de trabajo diferente al que se ha llevado a cabo en la parte, digamos, más específica, en la que se trabajan factores más determinantes de cara a las competiciones. Y bueno, es una parte de la temporada en la que se pueden realizar actividades, por ejemplo, como aspectos relacionados con la mejora de la técnica en natación, incidir en esos aspectos, aspectos que ya después, con la temporada más avanzada, pues no queremos perder el tiempo en ello, ¿vale? Y si, digamos, queremos dedicarle ese tiempo antes, en cuanto a aspectos relacionados con la carrera a pie, pues lo mismo, a trabajar a tanto aspectos técnicos, ejercicio de fuerza, etcétera, ¿vale? Digamos que es un periodo en el que preparamos al cuerpo y pulimos detalles que no se han pulido la temporada anterior o que se han pulido, pero que se pueden seguir mejorando, por supuesto, y que son aspectos a los que no le dedicamos ese tiempo extra después en el periodo específico, ya sea por riesgo de lesiones, por falta de tiempo, porque se dedican a otros aspectos más importantes, porque estamos entre competiciones y no queremos generarle ese estrés extra al organismo y por eso se aprovecha ese periodo. Ujú. Y bueno, por darle una dimensión también diferente, me gustaría preguntarle a mi compañero Sergio si la gente que lleva de mountain bike tiene ciertas diferencias con respecto a la gente que lleva de carretera, sobre todo en la pretemporada. Y aludiendo, por ejemplo, a tiempos de pruebas similares en los objetivos que tiene que preparar. Por ejemplo, gente que corre en Criterium durante la temporada de carretera versus gente que corre, por ejemplo, rally en la temporada de mountain bike, que son tiempos de carreras similares, ¿no? Si incluyes algunos aspectos diferentes a trabajar con uno y con otro. Hombre, siempre con la gente de mountain bike como que tiene quizás un vínculo más estrecho con la montaña, ¿no? Con la naturaleza y siempre pues le gusta un poco más seguir estando en contacto con ello, entonces pues temas de senderismo o cosas así,
le suele gustar bastante, ¿no? Incluso hay varios que hacen trail, bueno, trail, lo compaginan a veces, no porque se los recomiendo yo como algo beneficioso, sino porque a lo mejor antes de montar en bici hacían trail y al final una cosa llegó a la otra y sí se han centrado más en el mountain bike, pero que sobre todo la gente que hace mountain bike, pues lo que marcaría como la diferencia, ¿no? Con respecto a los de carretera es que quieren seguir viendo la naturaleza porque, bueno, les hace sentir bien o tema de libertad o más aspectos psicológicos, ¿no? Y tal. Y la gente de carretera, pues bueno, al final hay un poco de todo. Hay gente que sí que le gusta a lo mejor hacer natación y demás, pero en principio tampoco suele haber muchas diferencias entre unos y otros, la verdad. Y Gabri, una pregunta para ti. Si tuvieras que mencionarme una capacidad con una palabra que se suele trabajar en la pretemporada o que al menos a ver si coincidimos, a ver si nos leemos la mente, ¿vale? Que quizás sea el eje central de la pretemporada en la mayoría de personas, ¿vale? De una forma genérica. La capacidad concreta, física, Me estás que poniendo mucha tú crees presión, ¿eh? que... Como me equivoque, verás. A ver, yo creo que hay dos. Yo dudaría entre dos si me estuvieran haciendo esta pregunta, ¿vale? Yo estoy con Y los no dos, quiero que... efectivamente. ¿Vale? Una te la voy a decir yo para que no te equivoques, que es Vale, la eficiencia aeróbica. Evidentemente, vale. sobre todo si contamos que son deportes aeróbicos. ¿Y Aeróbico, la vale. otra? Fuerza. La fuerza. Fuerza Bien. ya sea en sala o lo que, bueno, podemos meternos en otro escalón que puede ser el torque, dependiendo del perfil y dependiendo de la capacidad, pero totalmente de acuerdo. O sea, era lo que yo pensaba, de eficiencia aeróbica, desarrollo de torque y toda la parte relacionada con la debilidad y parte de fuerza. Si me pides también mi opinión sobre todo, yo, con todos los años de experiencia que he tenido como redactador, siempre he hecho en falta la perspectiva preventiva y que se relaciona estrechamente con la biomecánica. Entonces, creo que es el momento más adecuado para volver a retomar, si es que se ha olvidado, y esperemos que no se haya olvidado en muchas temporadas de muchos deportistas, toda la parte del trabajo de fuerza y el trabajo preventivo. Ok. Hombre, yo si puedo aportar mi granito de arena, me gustaría hacer pues, una apreciación y es que mucha gente no sabe muy bien, ¿no? Cuando se somete a un proceso de entrenamiento, la mayoría de personas, bueno, cada día más hay más, por así decirlo, más inquietudes entre las personas que entrenamos. Nos preguntan mucho más, como el acceso a datos es mucho mayor, pues supongo que claro, que al tener los datos más a la mano, nos preguntan mucho más por lo que está sucediendo con su proceso de entrenamiento. Entonces es normal que las preguntas cada vez se hagan más constantemente al entrenador y el entrenador tenga que ser más partícipe, ¿no? De darle feedback, ya no solo de lo bien o lo mal que lo ha hecho, sino de para qué sirve lo que está haciendo. Que quizás antes era algo que como la persona no podía manejar los datos, sino que se mandaba un Excel o se mandaba un Word o se mandaba un PDF, difícilmente la persona podía tener las inquietudes que tiene hoy día. Y más cuando hay tanta gente difundiendo conocimiento, como intentamos hacer, por ejemplo, nosotros aquí, como se hace desde un montón de podcasts que hay, incluido el Avituallamiento, donde está Gabri, por ejemplo, páginas de YouTube, páginas de un montón de tipos. Y bueno, yo me gustaría hacer un inciso en el torque, que has dicho, que es una de las cosas, una de las cualidades, ¿no? Que está vinculada a la fuerza, básicamente se denomina así por el tema de la velocidad angular, y me gustaría hacer mención al tipo de trabajo que se suele realizar. Es comúnmente conocido el trabajo de torque con cadencias bajas y con un tiempo determinado entre 3 y 6, 7 minutos, dependiendo del entrenador, bueno, dependiendo más que del entrenador, de la fase donde se mande y de la capacidad que tenga la persona para aguantar esa generación de torque, porque evidentemente no es lo mismo una persona con un bajo nivel que una persona con un alto nivel. Y el trabajo de torque, que yo he podido ver en ciencia que tiene cierto sentido para el trabajo de fuerza, es el máximo torque voluntario. De hecho, hay un vídeo en el canal que está relacionado con eso
Y bueno, son lo que conocemos también como arrancadas. Es verdad que en ese procedimiento de ese paper en concreto no son las arrancadas desde cero, es decir, no estamos partiendo de cero ahí medio parados y le damos, sino que es un procedimiento desde una cadencia baja. Y bueno, yo por lo menos, no sé vosotros, pero yo por lo menos un procedimiento que utilizo mucho para generar ganancias de máximo torque voluntario, y me he dado cuenta, analizando las gráficas de WKO con la poquilla experiencia que vamos acumulando, ¿no?, que también repercute sobre el máximo torque voluntario en 1 minuto y sobre el máximo torque voluntario en 4 minutos a largo plazo. Por así decirlo, desplaza la curva de la fuerza hacia la derecha, de forma positiva. Y bueno, yo creo que es una forma de entrenar que también hay que analizar bastante bien. Y bueno, era simplemente por dar un poquito mi punto de vista con respecto a la fuerza. Que más allá del gimnasio y más allá del torque que hemos conocido durante todo este tiempo, pues tenéis también estrategias como, por ejemplo, las arrancadas, ya sea desde menos cadencia a más cadencia. Y que la cadencia inicial va a depender muchísimo de vuestra capacidad de generar torque. Porque hay gente que empieza a 50, 60 revoluciones por minuto y genera picos de torque muy altos, y gente que para poder generar picos de torque muy altos necesita bajar todavía más la cadencia, ¿vale? Simplemente como apunte. Y ahora, entre todos, a ver si somos capaces de responderle a Vikesense 1, que nos hace la siguiente pregunta. Para el caso de Amateur Master, ¿cómo deberíamos enfrentar la pretemporada? Teniendo en cuenta que las carreras arrancan muy seguidas, las últimas en diciembre y las primeras a mediados de febrero, sobre todo en Latinoamérica. Saludos desde Ecuador. Y como hace ya un rato que no habla, pues le voy a pasar la papeleta a mi amigo Jesús. Y lo único, evidentemente, como la pregunta es súper genérica, porque es súper genérica, no conocemos para nada el nivel de la persona, pues vamos a intentar ser lo más constructivo posible para no caer en una falacia, por así decirlo, y también dar un plan que pueda ser perfectamente coherente. ¿Ok? Como bien dice, pues hay que analizar, ¿no?, el caso. Está pasando tanto allí como aquí, ¿no? Aquí se están juntando los finales de provinciales con el inicio de los nuevos. Y hay muchos ciclistas que o bien están participando fuera de forma o bien están alargando ese estado de forma innecesariamente. En fin, hay diversas estrategias. Entonces, yo lo que bien estudiaría el caso de cada uno, establecer el objetivo principal, porque al final no podemos ir a todas las carreras del año, establecer en cuáles son las necesarias para los objetivos que tengamos, y si son circuitos en los que, por ejemplo, hay 10 carreras y puntúan 6 o 8 o las que sean, pues si tenemos el calendario, que parece que ya se están los calendarios un poco asentando en base a todos los cambios del COVID y demás, pues con el calendario por delante, establecer qué carreras son las ideales en función de lo que queremos conseguir, en función del estado de forma en el que podemos estar mejor en cada una de ellas. No tiene sentido ir a todas las carreras por ir, ¿vale? Cuando se puede establecer una estrategia de elegir X competiciones y llegar en el mejor estado de forma posible. Si hay que hacer 5 o 6 carreras para puntuar, yo no iría al mínimo, porque siempre puede pasar cualquier problema mecánico o cualquier carrera en la que el rendimiento no sea el deseado. Por lo tanto, elegiría alguna más, pero siempre y cuando sea un calendario lógico y sin querer ir a todo por ir, porque es que no es viable. Ok, perfecto. ¿Alguno de los, Sergio o Gabri? Sí, yo, ¿Queréis? bueno, prácticamente comparto al 100% lo que dice Jesús. Es decir, este año seguramente sea un año atípico también, ¿no? Con esto del COVID y esta situación que comentan aquí, pues es bastante común, ya que al final pues se alarga bastante el año y la próxima temporada pues se van también a condensar muchas carreras. Entonces, hay que entender eso, que va a ser un año atípico y ser selectivo con las carreras. Es decir, bueno, porque no quede más remedio que tengamos que empezar a competir muy temprano, pues hay que saber que quizás no sea nuestro mejor rendimiento porque al final no hay tiempo físico para trabajar eso. Entonces, pues yo creo que habría que ser un poco
práctico en ese aspecto bueno, seguir haciendo la pretemporada y pensar un poco más a largo plazo y no tanto a corto plazo. Entender la situación y adaptarse a ella al final. Ok, perfecto. ¿Gabri? Yo creo que la clave la ha decidido totalmente Sergio, que en muchas ocasiones yo creo que muchos deportistas quieren buscar la planificación ideal y creo que la clave está en buscar el contexto real. ¿Qué tiempo tengo? ¿A dónde quiero ir? Y establecer cómo quiero ir. Es que es así de sencillo. Obviamente en contenidos, pues bueno, yo creo que también las has dado ante las claves, José. Trabajar aspectos relacionados con la eficiencia aeróbica, aspectos relacionados con ese trabajo de fuerza que hemos comentado, torque, podemos definirlo como short torque o el torque y long torque, y a partir de ahí buscar también los trabajos en base a las necesidades de las pruebas. Y luego también teniendo en cuenta el perfil del ciclista. No va a ser lo mismo un escalador que un sprinter, que alguien que no tenga todavía, entre comillas, un fenotipo, entre comillas, bien estructurado a nivel funcional. Entonces yo creo que la clave anda ahí, en ser realista con tu contexto e ir paso a paso con una planificación real. No intentar meter 3 horas al día cuando no tienes ni una. O intentar añadirte un estrés más con tu estado social o tu trabajo si no eres profesional, obviamente, del ciclismo. Pero luego otra historia es cuando hablamos de profesionales o sub-23 que ya tienen una mayor dedicación. Pero yo creo que la clave sería aplicar entrenamientos reales para tu contexto real, que es la clave. Exacto. Al final muchas veces tenemos la idea genérica, ¿no? De que, bueno, lo que estamos comentando en la pretemporada hay que hacer bastantes horas, mejorar la eficiencia aeróbica y demás. Y claro, también pasa que mucha gente que por temas de trabajo y horario y luz solar, resulta que cuando es la época de pretemporada es cuando menos horas pueden dedicarle a lo mejor. O tienen que hacerlo en rodillo, de noche. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y como dice Gabri, pues no ser tan generales, sino que ir un poco más al contexto individual de cada persona y tratar de, en función de las características, objetivos, etcétera, buscar lo mejor. Es decir, que pretemporada simplemente yo creo que hace referencia a una fase de la temporada, pero no sí o sí hay que trabajar para todas las personas los mismos contenidos o de igual forma, sobre todo. Sino que siempre, durante toda la fase de la temporada, tiene que primar la individualización, vamos a mi punto de vista. Claro. Hombre, yo por añadir algo, como es verdad lo que has comentado, de que ahora mismo hay menos horas y demás, no lo suelo hacer con todo el mundo porque todo el mundo no tiene la disponibilidad o la capacidad, porque toma también, si por ejemplo alguien está compitiendo ahora mismo los provinciales, por ejemplo, ahora mismo aquí tenemos en concreto el provincial de Sevilla, ¿no? Pero podría ser el provincial de yo qué sé, de New Jersey. O sea, no me refiero un campeonato que está en invierno, que está Ciclocross, fuera de ¿no? temporada, Ciclocross, que también se suele o hacer mucho, ¿no? ciclocross, o lo que sea, ¿no? A la gente que tiene la posibilidad, yo incluso le llega a mandar, por ejemplo, un pupilo mío que se ha hecho hace 3 semanas, se hizo 2 horas después de la competición y esta semana se ha metido 1 hora y media después de la competición. Además, es una práctica que yo también había visto previamente en gente que tiene tiempo y capacidad para hacerlo, que después de una competición que es muy corta, estamos hablando de 45 minutos, 1 hora, que se sale de lo habitual donde él suele competir, pues oye, se ha hecho un rato más, básicamente porque tiene la capacidad para hacerlo y porque si no lo hace, al final va a ser algo que vamos a dejar de hacer. Hablamos el otro día del coste-beneficio, ¿no? De oye, si yo hago carreras de provincial y tengo que dejar de hacer entrenamientos de eficiencia aeróbica largos, ¿vale? A lo mejor a la gran fondo de que haya en marzo o en abril, pues puedo estar sacrificando parte del tiempo que tengo para entrenar esa gran fondo. Entonces, pues más allá de dar por perdido el día, puede ser una opción entrenar el mismo día de la carrera, justo cuando termines o al rato y hacer un rodaje en eficiencia y demás. No sé, es una opción, ¿eh? De hecho, ya os digo que lo veía entre profesionales de mountain bike, por ejemplo, correr la carrera de Bañolas y luego irse rodando al aeropuerto. Hacían a lo mejor 60, 70 kilómetros después de la carrera y se iban rodando al aeropuerto. De hecho, uno de ellos no es cojo. Por ejemplo, Diego Rosa, que ha corrido en Sky, en Astana y tal,
era uno de los que lo hacían. Y luego, ya cambiando de tema, para no enquistarnos demasiado, nos pregunta Arroyo, ¿se pueden utilizar las carreras de Criterium para preparar road race y gravel o es contraproducente? Yo Por creo no que va a pagar depender el mucho del taxi. nivel del deportista. Ojo a la Comenta tú, respuesta, José. por no pagar el taxi. Bueno, tenían dinero, ¿eh? Eran el equipo Gian oficial, ¿eh? En aquel momento, ¿eh? Había dinero allí, ¿eh? No se creáis. Bueno, vamos a responder a la pregunta de Arroyo, que yo creo que es muy obvia, ¿eh? Yo creo que perfectamente que sí, pero vamos a intentar justificarla, ¿no? Gabri, ¿empiezas tú? ¿Qué No, lo que estabas estabas hablando? comentando anteriormente. O sea, yo creo que es clave también entender ahí el nivel del deportista. El problema es cuando un deportista, por su nivel, el simple hecho ya de un rally le genera una fatiga residual bastante gorda. Sobre todo me refiero a niveles más bajos, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso que tú comentas, que puede ser un sub-23 o gente ya sobre todo que tiene ya más cierto nivel, pues mira, pues sí puede ser un planteamiento muy interesante. Pero creo que como todo que la clave ahí está en verdaderamente ser objetivo contigo mismo como deportista. Luego, sí es cierto que, bueno, que dependiendo del tiempo que hay entre las Criterium y esas competiciones de carretera o gravel, pues también puede barajar la posibilidad de, oye, ¿cuánto tiempo tengo? Y, oye, ¿me puedo dar, o lo que tú has dicho, que coste-beneficio? ¿Me puedo dar el lujo de descargar un poquito más o meter más a costa de? Pues, oye, pues es valorarlo y con todo el contexto y con todo ese mapa o ese puzzle, pues encajarlo y enfocarlo, claro. Ujú. Pero lo que hablamos el Yo, otro día, ¿no? Que hay gente que necesita o que le viene bien esas competiciones por ciertos aspectos, ya exacto. sea de miedo a competir, estrés, y oye, esas carreras previas le pueden servir para ir ganando esa confianza. Eso por un lado, y por otro también aspectos Claro. de rendimiento, y gente que al revés, ¿no? Que le puede venir incluso más. Entonces, valora un poco cada contexto, pero yo soy partidario de meter algunas competiciones previas sin abusar, pero siempre, en mi Sí, el caso, en mi opinión, problema creo que es es que bueno. estamos hablando de competiciones que en realidad no son, o sea, son preparatorias, pero preparatoria podría ser algo que sea muy parecido a la prueba, que es objetivo. A lo Claro. mejor no es Es que igual, pero por eso estamos lo que te hablando decía que Sergio de qué disciplina tiempos tenemos. distinta, exactamente. Entonces yo creo que ahí habría que ver un poco más a conocer al deportista, porque muchas veces, yo creo que eso es algo que se está generalizando, queremos competir muchísimo en cualquier disciplina y al final eso más que a nivel, que también, ¿no? A nivel físico, pero a nivel psicológico eso también deja mucha fatiga. Es decir, al final, aunque tú alargues después y vayas con menos presión, pero al final competir es competir, tío. Y si tú vas a darlo a tope, vas a darlo todo a tope, nervios en la salida, aunque no sea tu carrera objetivo del año, pero eso yo creo que a la mayoría de personas le pasa. Entonces, yo sería cauto con eso. Y bueno, en el caso que tú comentas, José, pues vale, es un chaval que tiene la cabeza muy bien amueblada, sabe cuáles son sus objetivos, Correcto. cómo tiene que estar en cada momento, entonces perfecto. Muy bien educado en el ámbito de entrenamiento también, que eso es Exacto, importante. Y tiene educado en el ámbito de tradición, que eso es entrenamiento desde importante. pequeño. O sea, que ha estado en escuela, ha aprendido los valores deportivos, en fin, que eso muchas veces en edades más superiores Totalmente. es lo que he hecho en falta. Entonces, ¿No? Mm. Además, por dar un poco más, precisamente, la pregunta de antes era un máster. Esta persona que ha vuelto a hablar Arroyos es máster, ¿vale? Y al final son gente que trabaja, que tiene responsabilidades y demás. Eso Entonces, es. claro, el hecho de meter un estrés extra después de una carrera, exacto. pues puede ser un problema. ¿Sabes? Puede ser un problema. Nos dice que el audio se corta por momentos, pero Arroyo, ¿se le corta solo a una persona o a todos? O a todos. Más que nada por confirmarlo, ¿vale? Porque en principio se supone que tenemos bien el audio, pero no sé, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Vale, nos dicen Vale, que se nos parece escucha más. perfecto. Entonces puede ser él, ¿eh? Que, Perfecto. vale, perfecto. Pues muchas gracias por aclararlo los demás. Es que puede ser, está también al otro lado del charco, a lo mejor puede ser también por eso. Básicamente, yo simplemente había hecho la propuesta, pero evidentemente tiene que ser algo completamente individualizado. Y ya os lo he comentado antes, el factor coste-beneficio. ¿Sabes? ¿Qué aportas versus qué restas? ¿Sabes? Mm. Y en este caso, yo creo que en ese caso concreto, solo suma. Es decir, si está dentro de Sí. planificación con sus TSS contabilizados y con sus demandas de entrenamiento y la persona se preocupa
este chaval es que come automáticamente, que termina la carrera y sigue rodando, ¿sabes? Y pierde el tiempo de subir al podio porque tiene la suerte de subir al podio. Si no, no perdería ni ese momento, ¿sabes? Entonces, pues, yo creo que, claro, yo también he expuesto casos muy concretos, pero por eso yo creo que se trata de abrir la perspectiva, ¿no? De que si hay alguien que tiene la posibilidad de hacer lo mismo, pues que sepa que lo puede hacer, ¿sabes? Y que si hay un entrenador que no había pensado, que no había caído en eso y nos está escuchando, oye, pues mira, ahí tienes otra alternativa más para poder meter con algún pupilo tuyo que tenga la posibilidad de hacer eso. Yo es que me lo imagino, este chaval va a correr en carretera, carreras de 3, 4 y de 5 horas y no puede perder 6 domingos o 7 domingos de la pretemporada en correr rallies si no va a hacer algo más. Porque si no, a ver cómo cojones llegamos a los TSS semanales para poder aguantar luego las competiciones que tiene después, ¿sabes? O poder llegar a los volúmenes que nos hemos propuesto, ¿no? En este caso, individual, completamente individual. Totalmente. A un tío que tiene hijos y que luego tiene que ir al día siguiente a trabajar a las 7 de la mañana, pues, y la mujer, o si es en este caso una mujer y es al revés, me puede poner de vuelta y media, ¿sabes? Si le hago eso. Pero bueno, como todo, ¿no? O los amigos cuando lo están esperando al final de la carrera para el tercer tiempo. Para tomarse allí los botellines, ¿no? La barbacoa. Suele pasar. Ya ves. Que, bueno, yo creo que queda claro, por lo tanto, la respuesta. Tenemos un par de temas más que son actualidad y el tema de los Training for All Days. Me gustaría pararme un momento porque se habéis inscrito 130 personas en los Training for All Days. En este momento ya hay 100... Ah, mira, espérate, vamos a contestar esto que nos lo acaba de poner Top Fuel. En trabajo de pretemporada de atletas amateur, ¿cuál podrá ser el coste-beneficio de hacer sesiones dobles? Entendemos a amateur que no son profesionales, obviamente que tienen su trabajo, ¿correcto? Sí. Si nos puede dar un poquito más de información. Sí, yo supongo que será por eso, sí. Hombre, yo lo que he dicho antes, contexto real, puedes hacerlo y ¿qué te va a suponer? ¿Puedes luego descansar de esas 2 sesiones? ¿Qué quieres plantear en esas 2 sesiones? No sé si está Que son las preguntas refiriendo que hay que hacerse antes. A lo mejor se está refiriendo a hacer trabajo de fuerza y luego salir a rodar o algo así. Ciclismo, ¿no? Supongo Hombre, que no esa es una serán 2 alternativa. sesiones, porque 2 sesiones de ciclismo al día, a no ser que por tema de tiempo, trabajo, lo que sea, no puedas hacerlas seguido y porque quieras acumular más volumen a la semana, tengas que hacerla dividida en 2 sesiones. Claro, claro. Pues no sé, yo sería más si tienes tiempo, yo sería más partidario de hacerla seguido, la verdad. A no ser que sea, pues eso, lo que hemos comentado, trabajo de fuerza y luego salir a rodar. Pues, a ver, yo más o menos lo tengo. Yo más o menos lo tengo claro. Entiendo que 2 sesiones solamente las contemplaría en el caso, por ejemplo, de él, que es perfectamente la persona que está hablando, contemplaría, por ejemplo, una sesión de técnica después de hacer un trabajo intensivo, simplemente por ir a la técnica con fatiga, y hacer una sesión de técnica de mountain bike después de un trabajo de fuerza simplemente por ir en fatiga, o haría trabajo de fuerza y luego un rodaje extensivo simplemente por complementar en una semana de carga. Pero meter 2 sesiones de bici, por ejemplo, series por la mañana y aeróbico por la tarde... Fondo por la tarde, sí. Hostia, tiene que estar, por ejemplo, que tenga muy, muy limitado algunos días de tiempo, aunque no genere gasto energético y que pueda recuperar bien en esos días. Yo qué sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona que tenga 2 guardias semanales, incluso se pueda permitir el lujo de dormir en la guardia y duerma normal porque está en yo qué sé, el bombero y está en ese puesto de bombero que todo el mundo, yo qué sé, que no le guste, yo qué sé, que salga muy poco por la noche, vamos, que no tenga un aviso casi en la vida, o que esté en un puesto de trabajo que se pueda permitir el lujo de estar durmiendo por la noche en la guardia. Hostia, pues a lo mejor, si tienes 2 guardias semanales y vas a perder sí o sí 2 días de entrenamiento, pues trabajar 2 capacidades en el mismo día sí, pero estamos hablando de casos muy límite, ¿no?
Yo coincido contigo, José. Yo creo que la clave anda en verdaderamente cuando toma la decisión, si va a ser beneficiosa la decisión. Yo muchas veces hay deportistas que han querido encabezar una doble sesión y te das cuenta de que no remontan, de que no son capaces de descargar, de que supone un estrés en su vida familiar o parejil o social. Y eso es al final un estresor más. Entonces, hay que analizar muy bien el contexto y ver si verdaderamente al deportista le va a aportar un beneficio. Yo, la experiencia que tengo es que la mayoría de deportistas no profesionales que tienen un trabajo mínimo de 8 horas, etcétera, con familia, etcétera, me suele ser bastante complicado poder compaginarlo. Dentro de 2 sesiones de bicicleta, otra cosa es la estructuración que has comentado de trabajo de fuerza, trabajo de Claro, técnica, o una, son planteamientos que, una, oye, una un Es trabajo de cosa, algo técnica a lo mejor común. puede ser de poco volumen, entonces sí puede ser interesante, de, oye, pues sí, sí, trabajar técnica con mira, una prefatiga, pues sí. claro, Es mira, algo común en además, triatlón, sí que se dobla al hilo, prácticamente en sí, todas las no, semanas. y al hilo de lo de Juanfran en la ultradistancia, bueno, yo he tenido gente de ultradistancia que por condiciones laborales tiene muy pocas posibilidades Claro. de doblar. O sea, si eres de ultradistancia, haces brevets, por ejemplo, y te metes brevets de 400 o lo que sea, que te vas a tener que parar a descansar unas orillas y luego seguir. Pues sí, claro que sí, puedes entrenar eso, pero son cosas muy, 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 Pero claro, muy, muy no es el concretas. contexto general que nos solemos Correcto, no, encontrar. no Es es que, no, pero es que es eso, para nada el Yo contexto creo que general. se refiere a para nada. ultradistancia, a lo mejor en mountain bike, quizás, ¿no? Creo. En mountain bike, ultradistancia de Me maratón, refiero que se refiere el Juan Fran que ha preguntado, creo que se refiere a eso, sí, si no sí, me sí, equivoco. te he entendido. Es que en ultradistancia maratón, Es hostia, que es un sí, ¿no? Si ejemplo. está bien, si está bien planteado el trabajo, pero es verdad que en una carrera, en la Gigante de Piedra, joder, no te vas a parar 2 horas a descansar en medio de la carrera, ¿sabes? Vas a ir todo el rato pedaleando. Hacer un parón en el entreno y luego volver a trabajar, yo qué sé, a lo Aunque sea el mejor mismo puedo volumen para que la acumular. gente no entienda, aunque por ejemplo, Exacto, imaginaros un no es lo entrenamiento de 3 horas mismo. y que ahora ya está. Exactamente, aunque sea el mismo volumen como cómputo y pueda ser los TSS iguales, el efecto del Pero ese parón en entrenamiento no es medio, el claro. mismo. O sea, yo me gustaba mucho un ejemplo que ponía Javi cuando hablamos de los TSS, cuando hablamos de la relación de los TSS horas. Decía, vale, tú tienes 10 cervezas, imaginamos. ¿Es lo mismo beberte 10 cervezas en una hora que bebértelas en 3 horas? El efecto no es el mismo. No sé si me explico. Pues lo mismo pasa con el entrenamiento. Entonces, que queramos hacer doble sesión para intentar meter el mismo CTL o una tele en concreto en una semana, etcétera, no tiene el mismo efecto que cuando haces el entrenamiento acumulado. Si no, al final, la gente no haría fondo. Directamente haría sesiones más partidas y no meter Exacto. directamente un entrenamiento tan largo. Los Y aspectos de verdaderamente nutrición, aspectos de hidratación, etcétera, a todo. nivel Claro, muscular. claro. Te podría ahorrar mucho trabajo de entrenamiento del sistema No, digestivo si verdaderamente los claro, efectos de ese entrenamiento partido fueran iguales que un entrenamiento continuo totalmente de mucha mayor duración, aunque el volumen del día sea el mismo. Es que eso es exacto, exacto. donde hay que pensarlo, que también el trabajo aeróbico o trabajo continuo lo buscamos por esa continuidad del estímulo que supone y luego lo que va a ser la supercompensación que se tiene que hacer a posteriori. Claro. Y que sobre todo Bueno, gente que comenta este caso suele ser porque pues, no tiene tiempo por tema de trabajo, familia, lo que sea. Entonces volvemos a lo del coste-beneficio. Yo creo que en esos casos, en general, siempre hay que individualizar, pero en general seguramente sea más práctico, más beneficioso al final hacer una sesión y aproveche más tiempo en descansar, recuperar, etcétera, que hacer dobles sesiones. Yo creo que la correcto. conclusión que podremos dejar es que tenemos que intentar mejorar lo máximo posible con la mínima dosis disponible. Si se necesita luego más dosis, pues ya se irá incrementando. Pero ¿No? si siempre tiramos de la Y que batalla de al dentro, máximo, y que dentro de la posibilidad de hacer debatirse entre 2 sesiones y una sesión, el común de los mortales debe inclinarse quizás más hacia una sesión en un contexto genérico, no sí, individualizado, pero genérico, obviamente. para la gente que se autoentrena y para la gente que entrena por él mismo y no tiene los conocimientos suficientes, irse a por una sola sesión, aunque esa sesión tenga que ser, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿vale? Hace ultradistancia, hacer 5 horas y hace los intervalos al principio o al final y el resto del tiempo está en eficiencia aeróbica. Simplemente
porque al final, como habéis dicho, no es lo mismo si esa sesión la divides y que el trabajo pues se disgregue en 2 sesiones, ¿no? No tendría sentido, no tendría tanto sentido. Quizás mejor una que 2. Y Bueno, no sacrificar el trabajo de fuerza por meter este tipo de dobles sesiones. Y eso es un Porque hay error mucha yo- gente muchas que veces, ¿eh? sacrifica las sesiones de fuerza por intentar meter algo más de bici y al yo final tengo muchas peleas en la biomecánica con la gente que hace ¿Tú 5 solo? días de 5 días de bici a la semana o 6 y dice que no tiene tiempo para meter para meter fuerza. Y yo se fuerza. lo digo, por favor, sacrifica un día de bici y mete por favor fuerza, porque es que si no, por ejemplo, en el tema de la pedalada, te va a costar el doble hacer lo que yo te estoy pidiendo que me hagas, ¿sabes? Y además que a niveles de fuerza estás frito, o sea, es decir, necesito que trabajes un poquito más de fuerza. No son gente ni siquiera que entrene yo, sino que viene a la biomecánica y tiene el tibial posterior reventado, tiene el sóleo reventado, el gemelo no es capaz de aguantar el talón arriba en la pedalada y Cada vez mil hay más cosas. conciencia, pero todavía queda Claro, trabajo por hacer. un Y después del acortamiento. confinamiento sí que es verdad que hay mucha gente que ha adquirido materiales y en casa pueden tener muchos juegos con los materiales para hacer fuerza, pero bueno, aún así todavía queda gente que no lo ve, no ve el resultado Claro, y pasa. totalmente. Luego, cuando duele, pues ya vamos a que nos lo solucionen. Bueno, vamos a cambiar de tema. Mucha de la gente que estáis aquí se habéis apuntado, estoy casi seguro, a las jornadas de los Training for All Days, ¿vale? De hecho, hay más de 130 inscritos en este momento. La mayoría de inscripciones a las diferentes charlas y talleres ya están cerradas. Mañana se abrirán algunas poquitas plazas después de confirmar quiénes vienen y quiénes no, para que la gente que ha ocupado plazas de primeras, pero luego no puede asistir, no ocupe plazas de gente que quiere venir y se ha quedado sin plaza porque ha llegado tarde. Así que abriremos algunas más. Y vais a tener el enlace disponible de nuevo, será uno nuevo cuando ya abramos otra vez más plaza en el perfil de Instagram, ¿ok? Aún así, haremos una nueva publicación para que veáis ahí quiénes están. Queremos un poquito comunicaros qué se va a hacer en los Training for All Days. Y es que, como habéis visto, hay un programa súper extenso con diferentes intervenciones. La primera intervención, si no recuerdo mal, es de mi compañero Javi Sola, que va a hablaros sobre entrenamiento por potencia. Va a ser, evidentemente, el nivel de las intervenciones, vamos a intentar que se adecue un poco a todos los públicos, aún así sin quedarnos demasiado cortos, sino que vamos a intentar dar un poquito de caña para que, aunque lo pueda entender prácticamente cualquiera, que tampoco decepcione a la gente que sean entrenadores o que tengan ciertos conocimientos y quieran aprender algo más. Siempre vamos a intentar ponerle ahí un puntillo para que todo el mundo tenga su satisfacción, ¿no? A ver qué podemos sacar entre todos. Lo dicho, la primera charla va a ser de Javi y luego tenemos una intervención sobre nutrición con Sergio. Entonces, voy a pedir a Sergio que nos explique un poquito de manera muy genérica qué vamos a ver en esa charla para que la gente ya tenga como un pequeño tráiler, ¿no? De qué cosas, ¿no? De manera genérica y de manera global vais a poder descubrir en esta intervención. Sí, pues bueno, la charla va a intentar que sea lo más práctica posible, es decir, que la gente se lleve algo que pueda usar en su día a día, ¿no? Unas nociones básicas de nutrición. Obviamente luego tendrán que individualizarlo, pero bueno, también en la charla pues se tratará un poco también sobre esos distintos objetivos y cómo poder un poco moldear lo que es la nutrición para llegar al objetivo que tengamos. Y bueno, trataré sobre todo eso, es decir, intentando estar lo más utilizado posible, ¿no? Según la evidencia científica y demás, pues qué debemos comer durante el entrenamiento, cómo debemos, digamos, modificar nuestra nutrición, el reparto de macronutrientes, etcétera, a lo largo de la temporada o según el objetivo que tengamos. Y un poco será esa la temática de la charla. Ok, perfecto. Bueno, al día siguiente, eso va a ser el día 16. Recordad, día 16. Para los que se estéis preguntando si estas charlas se van a colgar o no en YouTube, sí, pero se van a colgar
dentro de bastante tiempo, porque tenemos un calendario de contenido muy, muy amplio. Daros cuenta que se van a colgar cortos y resúmenes de lo que subimos aquí, resúmenes. Es decir, el contenido de Twitch, para poderlo ver íntegro, lo tienes que ver en Twitch, no se puede ver por otro sitio. Pero vamos a subir pinceladas de Twitch. Cada jueves tenéis el podcast. Eso es, lunes y jueves ya está ocupado y mínimo vais a tener 1 o 2 vídeos semanales en el canal, que es lo que venimos haciendo últimamente. La semana pasada no sé si hubo 2 o incluso 3 vídeos en el canal. Por lo cual, como no cabe subir las charlas, pues por lo menos las vamos a tener a partir de febrero, colgadas de manera completamente gratuita en el canal, ¿ok? Pero va a tardar. Es decir, si alguien quiere o tiene prisa, simplemente que me contacte y yo intentaré, en la medida de lo posible, si alguien se queda fuera, pues hacerle hueco para que pueda entrar a las diferentes charlas. Esas son las del día 16, que recordad son a las 7:30 y a las 8:30, ¿verdad, Sergio? Si no recuerdo mal. Sí. Vale, perfecto. Luego, el día 17 tenéis una sobre core, que es donde va a intervenir mi compañero Rafa, ¿ok? Y tenéis una sobre trabajo de fuerza, que en este caso pues la impartiré yo y que va a ser también muy práctica. Vamos a ver un poquito, evidentemente tocaremos el encoder para que veáis un poquito cómo es el entrenamiento basado en la velocidad, pero también vais a tener RIR o repeticiones en reserva y carácter del esfuerzo, por supuesto. Toda la metodología que esté por detrás de eso o más antigua, ni siquiera la vamos a ver. Sí que vamos a ver un poquito cómo creo que deberíamos de periodizar la fuerza basándonos un poquito en un ciclista genérico, ¿ok? Vamos a llamarlo genérico, por llamarlo de alguna manera, es decir, en un perfil que pueda ser cualquiera de vosotros que haga pruebas de endurance, ya sea de más corta o de más larga duración, y cómo empezaríamos con un primer trabajo con menos fatiga, iríamos aumentando la fatiga y finalmente para un periodo preparatorio competitivo, cómo volveríamos a disminuir la fatiga intentando mantener los niveles de fuerza y que estos no bajen, tanto dentro de la bici como fuera de la bici. Porque sí, no solamente vamos a ver tema de pesas, también vamos a incluir un poquito el tema del torque, desde el máximo torque voluntario hasta el torque, por así decirlo, más el que hemos visto de toda la vida, ¿no? El trabajo de fuerza-resistencia, de low cadence o de como lo queramos llamar cada uno, ¿no? Y al día siguiente, ya con el tema del taller de... Bueno, ese día también, el día 17, tenemos fundamentos de la pedalada con Gabri y con Javi, pero eso es presencial. En esa parte no se puede ver desde internet y no vamos a poner transmisión online porque vamos a tener los rodillos haciendo ruido y eso es imposible de mantenerlo online. Eso va a ser solamente presencial. Y Gabri, en este caso, que lo tenéis por aquí, junto con Javi, van a estar con el sistema Leomo viendo un poquito qué tal pedalean las personas que vengan a verlo. Entonces, pues básicamente van a ver el DSS que tiene, la fluidez del pedaleo y algunos otros parámetros para saber si pedalea bien o si pedalea mal, y se llevará un feedback completamente gratuito para que pueda mejorar su técnica de pedaleo en sus entrenamientos. Por lo cual, creo que bastante bien. Ya lo hicimos en su día con los sillones y la plataforma de presión de sillones, que vino mucha gente a ver si el sillón que tenía era el que mejor se le adecuaba o no, y se le aconsejó otro tipo de sillón. Y esta vez hemos decidido hacerlo con el tema de la pedalada. Así que nada, tendréis allí a Gabri y a Javi para poderos apuntar. Todavía hay hueco porque la mayoría de la gente que se ha apuntado son gente de Estados Unidos, ¿sabes? O de Latinoamérica, que claro, no habrá leído lo de que es online o presencial y se ha apuntado. También ha habido gente del Bueno, norte de España que se ha apuntado. le podemos dar la posibilidad, José, de que cojan un avión y se vengan, que si lo pagan, vaya. Bueno, yo no digo nada, cada uno que es gratuito. O sea, te va a salir lo que te salga el avión. Si encuentras un buen vuelo desde alguna zona de España y así vienes a vernos, pues nosotros mira. encantados, ¿sabes? Y bueno, la cuestión es que la gente que viva relativamente cerca, que sepa que tiene una oportunidad de ver un poquito su técnica de pedaleo el viernes, ¿ok? El sábado seguiremos con el taller
de técnica de mountain bike, que es donde vamos a estar Jesús y yo. En principio Jesús en este caso pues hará un poco más de monitor auxiliar y yo estaré un poquito definiendo qué ejercicios vamos a hacer y qué no. Es, para que lo sepáis, un taller de técnica acoplado a todos los niveles, pero que aunque esté acoplado a todos los niveles, no significa que si alguien baja más no tenga la oportunidad de mejorar, ¿ok? Esto es un concepto que viene importado casi que desde la escuela de ciclismo, donde tenía gente de muchísimos niveles y me la tenía que arreglar para que el más bueno y el más malo pudieran mejorar cada uno a su ritmo. Ya veréis que las actividades que tengo preparadas no creo que dejen a nadie indiferente y va a ser un poquito chocante porque el que espere que vamos a estar allí pegando saltos y matándonos, despeñándonos por el cerro, se va a llevar un poquito de chasco, ¿no? Porque no es esa la intención de la técnica, porque la mayoría de personas que vienen se van a dar cuenta de que fallan o tienen errores mucho más primordiales que saberse tirar o no, o saber hacer o no un salto, ¿vale? Ya lo veréis que a nivel de posicionamiento, a nivel de toma de decisiones, hay lagunas enormes y se pueden corregir muy bien con 4 o 5 cositas que vamos a explicar. Y luego, pues nada, que nos cuente un poquito Jesús qué vais a ver o qué podéis ver en la charla de Street del potenciómetro de running, a la que por cierto se ha apuntado muchísima gente. A ver qué tal funciona también. Cuéntanos un poquito qué puede ver la gente en tu ponencia. Pues sí, vamos a abordar aspectos relacionados con el stride en running, o sea, todo lo que es el tema de potenciómetros y demás en la carrera a pie, tanto para atletas como para triatletas. Es algo que cada vez se está extendiendo más, al igual que pasó en su día con el potenciómetro para las bicicletas, y ya cada vez más corredores a pie y triatletas tienen este dispositivo. Por lo tanto, vamos a abordar aspectos relacionados con consideraciones iniciales y demás de lo que es el stride en sí. También vamos a ver utilidades y también beneficios respecto a entrenar con frecuencia cardíaca o otros aspectos relacionados. Métricas iniciales, ¿vale? Como ha dicho José antes, no va a ser un taller súper técnico porque queremos que sea algo también que el usuario del día a día, que no está muy dentro del mundo del entrenamiento, entienda bien, pero también daremos algunos matices un poco más técnicos para que así llegar a todo el público. Veremos aspectos relacionados con posibles tests para hacer, análisis de los datos, ya sea en WKO o en otras plataformas, y cómo abordarlo todo desde el entrenamiento, tanto para gente que se está iniciando como ya para deportistas que buscan un rendimiento un poco más elevado. Ok, perfecto. Bueno, para los que no conozcan qué es el Street, pues aquí lo tenéis. Es un potenciómetro que se coloca en el empeine de la zapatilla, mide un poquito la fuerza G que se va realizando contra el suelo, básicamente. Y bueno, básicamente nos da datos de potencia, igual que cuando salimos con nuestra bicicleta y llevamos nuestro potenciómetro. Al final, pues nos da datos de potencia. Y la verdad es que es una forma de entrenar que quizás pues nos da un poquito más de información, bastante, que el tema del pulso, y que además nos aísla de un tema que si corres en este caso, por ritmos, como mucha gente que también pasa del pulso y corre por ritmos, pues aísla un poco el tema del viento, ¿no? Que cuando corres en llano contra el viento no es lo mismo que Claro. correr a favor del viento, ¿no? A ver, hay veces que incluso la gente que tiene potenciómetro se le prescribe en base a pulso o a ritmo, ¿vale? El que tenga el stride ya no tiene que utilizarlo 100% en todas las ocasiones. Si, por ejemplo, estás en una pista de atletismo que es regular, no hay viento, las condiciones son perfectas y vas a realizar series cortas, oye, ¿por qué no prescribir por ritmo? Siempre se pueden buscar alternativas. Además, tampoco es cuestión de estar mirando el reloj en cada 3 segundos. Te volverías loco. Por lo tanto, hay que buscar un poco el sentido común en ese aspecto y tener en cuenta
todas las variables y llevarlo a cabo. Ok, nos pregunta Marbogast83 que si habrá hueco en la charla de Street. Mira, os voy a decir en tiempo real cómo andan las inscripciones. Hay 131 inscritos y en la charla de Street teníamos unos 50 inscritos y se han inscrito 13 más. Es decir, hay ahora mismo 60 y pico personas inscritas en la charla de Street, por lo cual sí hay hueco y es muy probable que la charla de Street no se llene, ¿vale? Principalmente porque en este caso pues se interesa a los runners y runners que corran con Street hay muy poquitos, a diferencia de ciclistas que tengan un potenciómetro para entrenar, que hay muchos más en comparativa. Así que es muy probable que haya hueco hasta el final. Lo que pasa es que en algún momento tendremos que cortar la inscripción y ese momento será el miércoles al mediodía. El miércoles al mediodía ya nadie más se podrá inscribir, ¿ok? Con lo cual, si antes del miércoles al mediodía os queréis inscribir, perfecto. Yo ahora mismo voy a hacer una cosa por todos vosotros, que es copiaros por aquí el enlace del evento, por si alguien todavía se quiere inscribir desde aquí. Lo voy a poner aquí y lo voy a poner en comentarios. Porque, bueno, ya lo he puesto, ¿no? Está en comentarios. Ok, perfecto. Sí. Pues ahí lo tenéis por si alguien se quiere inscribir. Por último, el último punto del evento va a ser, en este caso, la salida navideña en bicicleta. Si alguien vive cerca, que sepa que el domingo, después de cogernos una papa enorme el sábado, ¿sabes? Porque yo me la pienso coger dobladísima, con Gabri, mira cómo se ríe Gabri, ¿sabes? Que duerme en mi salón. No, Cabrón, le hagáis caso, no le hagáis caso de lo que dice este hombre, que lo que dice es No, mentira todo, ¿eh? No. Gabri es un Yo- tío sencillo y lee libros, solo lee libros. No, pero sí, no es broma, vamos, que al día siguiente salida, vamos a hacer una salida de carretera de unos 85 kilómetros, ahí en medio, no sé ¿Cuánto de cuánto nivel? sale exactamente, creo que es 85 la ruta, es circular, se repite prácticamente solo los últimos 20 kilómetros, perdón, 10 kilómetros, que son 20 en total. La salida es apta para todos los públicos, pero supongo que como ya ha pasado la otra vez, en la salida de convivencia navideña de Training for All, se convirtió en la salida de supervivencia navideña de Training for All. Además que vienen muchos galgos de los que entrenamos, por lo cual entiendo que al final pues se nos irá un poquito de las manos, esas cosas, pero no pasa nada, porque voy yo, que voy ahí el último, ¿sabes? Así que el que quiera me puede acompañar, ¿sabes? Y bueno, estáis todos invitados. Hay que apuntarse, el que quiera venir, está dentro de la inscripción al evento. Y nada, poco más. Os vamos a dejar, íbamos a hablar de actualidad, pero yo creo que os vamos a dejar 5 minutillos para que pongáis aquí las preguntas por si queréis que os respondamos algunas cosillas para interactuar con vosotros y ya después de eso pues nos marcharemos, ¿vale? El que quiera poner alguna pregunta y demás, es el momento, la respondemos gustosamente y nos veremos, después de eso evidentemente pues nos veremos el próximo lunes como siempre. Damos un par de minutillos para que pongáis por ahí las preguntas, ¿vale? Bueno, a ver. No seáis tímidos, ¿eh? Respondemos lo que haga falta, ¿eh? Yo sé que va con un poquito de delay, es decir, probablemente si alguien ha puesto una pregunta no nos saldrá hasta dentro de 30 o 40 segundos. Pero bueno. Por cierto, si queréis que hablemos de algún tema concreto en otro Twitch, solamente tenéis que ponerlo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Estamos aquí muy callados. ¿Qué día venías, Gabri? Viernes por la mañana estoy por allí. El viernes por la mañana. Por la mañana, lo que tarda en llegar a Sevilla, vaya. Vale. 22. Y luego otra vez. Tema bonito. Cetonas. Junto a José y yo. Cetonas, ¿qué hacemos con las cetonas? Tirarla por el...
por el váter. Sergio, entiendo que no cree en las cetonas, ¿no? No, a ver, de momento no. Primero, que no es asequible para la mayoría de las personas. Y segundo, que los efectos que tiene sobre el rendimiento no son los que se quiere vender de ella. Al final, sobre todo, como lo usan son los profesionales, como sabemos, y sí que lo pueden usar sobre todo a la hora de mejorar un poco la recuperación, a nivel de, pues, para poner más rápido el glucógeno, pero no para tomarlo para la carrera en sí y así ahorrar glucógeno y no sé qué. Eso de momento no está probado científicamente. O yo no tengo todavía la certeza de que esté probado científicamente. Perfecto. Pues bueno, hemos dejado un par de minutillos para que pusierais preguntas. Entiendo que ya por hoy es suficiente. Nos vamos a despedir aquí. Nos vemos el lunes que viene. A los que vengáis a las charlas y ponencias, pues nos vemos entre el jueves y el domingo, el día que estéis apuntados. Y nada, muchísimas gracias por acudir. Hoy hemos sido más de 30 en algunos momentos. Seguimos creciendo. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Recordad, difundir el Twitch para que le llegue a más gente y que nos vea más gente todavía. Y de verdad, muchas gracias por estar ahí un día más, señores. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.